Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Hola amigos, es para un servidor un gusto poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo e iniciar este nuevo día con el estudio de su santa palabra, teniendo como tema disciplina con amor y firmeza. Y el texto bíblico se encuentra en Proverbios capítulo 6, versículo 23, que dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Oremos, por favor. Gracias, nuestro gran Dios, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender el tema de esta ocasión. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La fidelidad y el amor, unidos con la sabiduría y la firmeza, de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios, proporcionarán felicidad en esta vida y en la venidera. El descuido del deber, la complacencia necia, la negligencia al restringir o corregir las necesidades de la juventud darán como resultado la desgracia y la ruina final de los hijos y el desengaño y angustia de los padres. El amor tiene un hermano gemelo que es el deber. El amor y el deber se encuentran lado a lado. El amor puesto en ejercicio mientras se descuida el deber hará a los hijos testarudos, voluntariosos, perversos, egoístas y desobedientes. Si se emplea el severo deber solo, sin que el amor lo suavice y domine, tendremos un resultado similar. El deber y el amor deben fusionarse a fin de que los niños sean debidamente disciplinados. Siempre que parezca necesario negar los deseos u oponerse a la voluntad de un hijo, deberá impresionarlo seriamente con el pensamiento de que no se hace para la complacencia de los padres, ni para ejercer una autoridad arbitraria, sino para su propio bien. Debiera enseñársele que cada falta no corregida le acarreará desgracia y desagradará a Dios. Bajo una disciplina tal, los hijos encontrarán su mayor felicidad en someter su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial. Los jóvenes que siguen sus propios impulsos e inclinaciones no pueden tener verdadera felicidad en esta vida y al fin perderán la vida eterna. El método de gobernar que tiene Dios es un ejemplo de cómo se han de gobernar a los niños. No hay opresión en el servicio del Señor, y no ha de haber opresión en el hogar ni en la escuela. Ni los padres ni los maestros deben permitir que se desprecie su palabra y no se le preste atención. Si ellos no corrigen a los niños por haber hecho mal, Dios los tendrá por responsables de su negligencia. Pero no deben abusar de la censura, sea la bondad, la ley del hogar y de la escuela. Enséñese a los niños a guardar la ley del hogar y de la escuela. Enséñese a los niños a guardar la ley de Dios y por una influencia firme y amante, apárteselos del mal. Padres y madres, en el hogar debemos de representar el carácter de nuestro Padre Dios. Debemos de requerir obediencia no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Debemos de estar llenos de compasión de tal manera que nuestros hijos e hijas sean atraídos hacia nosotros como sus padres llenos de amor.
por lo cual debemos ser amables en el hogar. Tenemos que ser cuidadosos en cada palabra que pronunciemos delante de nuestros hijos para no suscitar alguna mala reacción. La orden divina es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Debemos constantemente recordar que nuestros hijos son jóvenes en años y experiencia. Al tener el deber como padres de dirigirlos y disciplinarlos, debemos recordar de ser firmes, pero también bondadosos. Esto nos traerá muy buenas recompensas. Nuestros hijos no siempre saben distinguir lo correcto de lo erróneo, y cuando se equivocan, con frecuencia los tratamos ásperamente en lugar de ser instruidos bondadosamente. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paternal ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar, así como en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Nosotros como padres necesitamos tratar a nuestros hijos descarriados con la sabiduría de Cristo. Nuestros hijos menos listos y más lentos necesitan mayor paciencia, bondad y la más tierna simpatía. Desafortunadamente, al tratar a este tipo de pequeños, muchos padres revelan o muestran un espíritu frío y cruel que nunca inducirá a estos niños a corregir sus deficiencias de carácter. El corazón de estos padres necesitan ser suavizados por la gracia de Cristo para que su amor sea una realidad en el corazoncito de sus pequeños. Aquí debemos de aplicar la regla de oro del Salvador que dice: como quisierais que los hombres hicieren con vosotros, haced vosotros también de la misma manera con ellos. Esta regla debe ser adaptada por todos los que emprendan la educación tanto de los niños como la de los jóvenes. Es una regla sagrada aplicable tanto en los más torpes, los más desatinados y hasta con los extraviados y rebeldes. Afortunadamente, Dios tiene una tierna consideración por los niños. Él quiere que cada niño obtenga victorias cada día. De aquí que debemos, como padres, poner nuestro mayor esfuerzo cada día para ayudar a nuestros niños a fin de que sean vencedores. Estar atentos para mencionar palabras positivas y optimistas hacia ellos en oportunidades que nos presenten. Cuidemos para que no sean ofendidos por los miembros de nuestra propia familia. No permitamos que nuestras acciones sean de una naturaleza negativa. Sin embargo, deben ser fielmente disciplinados y corregidos cuando sea necesario. Agradezcamos a nuestros hijos cuando nos ayudan en el hogar o en cualquier otra ocasión. Pidámosles disculpas si en algo los ofendemos. Esto les ayudará a respetarnos y a amarnos también. Debemos como padres animarlos e incentivarlos para que cumplan con su deber como miembros de nuestra sociedad familiar. Debemos de expresarles nuestro aprecio por los esfuerzos que hacen para refrenar su inclinación hacia lo malo. Procuremos siempre hablar con nuestros niños y jóvenes con una voz tranquila y ferviente en la cual no haya ningún rastro de ira. La ira nunca es necesaria para conseguir una pronta obediencia. No perdamos nuestra influencia para bien regañándolos o retándolos. Debemos de guiarlos y no agitar las pasiones de su mente, no importa la provocación que enfrentemos. Estemos seguros que el tono de nuestra voz no denota irritación. No permitamos que vean en nosotros una manifestación del espíritu de Satanás. Esto no nos ayudará a preparar y educar a nuestros hijos para una vida inmortal futura. Dios es el creador y dador de la ley moral que rige el universo y a la vez es nuestro rey. Y nosotros como padres debemos de colocarnos bajo su gobierno. Esta regla prohíbe toda presión de los padres y toda desobediencia de los hijos. Dios está lleno de amante bondad y misericordia y verdad. Su ley es santa, justa y buena,
y debe ser obedecida por nosotros como padres y por nuestros hijos. Estos reglamentos de felicidad deben de regir la vida de nosotros como padres y también la de nuestros hijos, porque manan de un corazón de infinito amor, y las ricas bendiciones y misericordias descansarán sobre nosotros si impartimos esta ley de amor en nuestros hogares, y esta ley es obedecida por nosotros y nuestros hijos. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por tu ley de amor. Ayúdanos a obedecerla y danos sabiduría para enseñarla a nuestros hijos, para que también la obedezcan y disfruten de verdadera felicidad. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que canto y me puede oír, lo puede sentir. En este mismo instante lo puedes sentir, muy cerca de tu corazón, te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está. Es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y me puede oír, es tan cierto como que le canto y me puede oír, es tan cierto como que le canto y me puede oír. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos.
Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy, muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo: yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos, lejos, lejos. Entonces le dijo al muchachito: andá y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy, muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron: ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo: no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente, ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato, el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y a que no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo: oh rey. Y se postró ante el rey. Y entonces le dijo:
Rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.